Bueno, llegamos a esta última y cuarta clase que se titula La pseudo-historiosofía y la contemplación creyente de la historia. Hemos visto en las clases anteriores el surgir de la categoría Edad Media en el contexto del humanismo italiano del siglo XV, del humanismo anglo-flamenco del siglo XVI. Hemos visto cómo luego arraiga esa categoría a través del pensamiento protestante e iluminista. Y en la última clase hemos tratado la asunción y transformación de esa categoría en la mentalidad del romanticismo y en el postromanticismo. Bien. Hoy nos toca, para terminar, volver al comienzo, porque esa categoría Edad Media forma parte de una visión general de la historia que podemos llamar visión tripartita de la historia, ¿sí? La antigüedad, la Edad Media, la modernidad. Pretende ser, como decíamos, una visión de la historia universal. Y tiene, además, tanto por su origen como por su desarrollo, una pretensión historiosófica. ¿Qué queremos decir con este término? ¿Qué es eso de la historiosofía? Como la misma palabra lo indica, se trataría de una sabiduría acerca de la historia, ¿no? Una sabiduría acerca de la historia. La palabra sabiduría aquí tiene una connotación y un peso peculiar. No se trata simplemente de tener cierta inteligencia de la historia. Se trata de conocer lo que podríamos llamar la clave de la historia, el principio rector de la historia. En esta visión tripartita tenemos esa pretensión. Al contemplar la historia desde la visión tripartita, lo que se pretende es que ahí tenemos la clave para comprender la totalidad de la historia. Es decir, hay una pretensión sapiencial. Y esta pretensión sapiencial le viene a esta visión tripartita de su origen. En su origen es auténticamente sapiencial. ¿Por qué? Y porque es una visión teológica de la historia arraigada en la revelación bíblica. De eso nos vamos a ocupar para señalar brevemente cómo esa visión tripartita se desarrolla en la tradición de los santos padres y de los santos doctores de la Iglesia, en un sentido ortodoxo que nada tiene que ver ni con la visión distorsionada de la teología de Joaquín de Fiore, que es la matriz de la visión tripartita de la historia, deformada, ni con todas sus alteraciones o transformaciones posteriores, ¿no? Las transformaciones posteriores de la visión de Joaquín de Fiore, de la visión joaquinista, están ampliamente historiadas en la obra de Henri de Lubac, que se titula La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore. ¿Sí? Es una obra en 2 tomos, de los cuales este es el primero. Ahí tienen ustedes un desarrollo muy preciso, abundantísimo en datos históricos, que va desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, recorriendo todos los jalones intermedios de la transformación del joaquinismo, o sea, de la mentalidad desviada de la visión tripartita de la historia. ¿En qué consiste ese desvío? Yo ya lo he explicado, pero voy a retomarlo brevemente para que quede claro eso. La visión tripartita clásica, manejada por los santos padres y los santos doctores, después vamos a leer algunos textos de eso y lo vamos a profundizar un poco, habla de 3 edades en el desarrollo del tiempo según el designio de Dios, que son la edad de la ley natural, la edad de la ley mosaica, y la edad de la ley de la gracia de Cristo. Esta tercera edad, que se inicia con la Pascua de Cristo, sigue hasta el fin de los tiempos, es decir,
empieza con la venida del Espíritu Santo como fruto de la Pascua del Señor y dura hasta que Él vuelva. ¿Qué es lo que hace Joaquín? Demora, desplaza la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no vino. Lo cual quiere decir que la edad de Cristo es una edad provisoria, que es respecto de esa edad por venir del Espíritu Santo como el Antiguo Testamento respecto del Nuevo Testamento. Se advierte que es una desfiguración profunda, radical y claramente herética, es decir, desviada de la fe de la Iglesia. Porque al demorar la venida del Espíritu Santo, lo primero que genera es la idea de que la edad cristiana, que ha existido hasta aquí, es una edad preparatoria, de una edad intratemporal superior. Es una edad que tiene la misma característica que el Antiguo Testamento. No es la visión creyente de la historia, que contrapone el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y en la cual el Nuevo Testamento dura para siempre, es la edad definitiva de la historia humana. Con Cristo llega la plenitud de los tiempos, es decir, no hay don mayor que ese, y el Espíritu Santo es fruto de su venida, viene con Él. Esto es lo que Joaquín desconoce, niega de alguna manera y dilata la venida del Espíritu Santo que está por venir, está por llegar. Hay que crear una tercera edad de la historia, que es la edad del Espíritu. El Evangelio espiritual todavía no se ha iniciado, dice él. La época de la verdadera espiritualidad cristiana no ha existido. O sea que los apóstoles, los santos mártires, todos los santos que ha habido en la historia de la Iglesia, esos no son espirituales. No. Se advierte lo que significa esto, ¿no? Pero al mismo tiempo crea una expectativa de culminación de la historia hacia el tiempo inminente, ¿no? Que no es la culminación supratemporal, no es la segunda venida del Señor, no es el paso del tiempo a la eternidad, que es la expectativa de la escatología cristiana ortodoxa. ¿Está claro? Sino que es otra edad temporal, otra edad del tiempo, pero mucho más perfecta, sin comparación, que las edades preexistentes. Ahora, esas edades preexistentes incluyen la edad cristiana. Por eso, Joaquín de Fiore habla de una iglesia temporal, que se opone a la verdadera iglesia espiritual, de un evangelio temporal y pasajero, que es el que hasta ahora conocemos. Esta es la visión joaquinista. Esa visión tiene, como dijimos también en la primera clase, un anzuelo. Porque hace de la generación que está diciendo eso la protagonista de la culminación de la historia. ¿Está claro? Porque viene ahora, está llegando ahora con nosotros. ¿Se ve? Y esto es lo que enlaza claramente, el enlace genealógico preciso lo tienen en la obra de Lubac. Yo no me voy a detener en eso porque es largo y complejo, ¿no? Pero es clara la vinculación, ¿no?, entre esa idea y toda forma de modernismo, ¿sí? ¿El modernismo qué es? La postulación de una edad moderna, que empieza con nosotros, está empezando ahora, que es la culminación de la historia, que trae una novedad inaudita, superadora radicalmente de todo lo que ha sido hasta aquí. ¿Se entiende? Esa edad superadora de todo, que es la edad del espíritu de Joaquín, ¿no?, está siempre asociada a una espiritualidad, a una iluminación que todavía no ha venido. Si es entendida en sentido de alguna manera sobrenatural, todavía sigue siendo una idea teológica, desviada, pero teológica. Lo que sucede entre el siglo XVII y XVIII es que esa misma idea
se seculariza y se inmanentiza. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no es el Espíritu Santo que irrumpe, sino que es una fuerza inmanente a la humanidad la que lleva las cosas a su última instancia superadora. ¿Está claro esto? Es la razón humana, es el progreso de la razón, ¿se advierte? Es la revolución liberadora. Adquiere distintos nombres esto, pero está siempre pensada como una realidad que viene desde dentro del tiempo. Obviamente, para pensar eso al tiempo de alguna manera hay que divinizarlo, que es lo que hace todo historicismo. El historicismo identifica la historia con Dios. Es básicamente eso. ¿Está claro lo que digo? Por lo tanto, lo que pasa en la historia, en su inmanencia, eso es lo que Dios quiere y lo que Dios hace. Porque Dios es la historia. El arquetipo de esto es la mentalidad hegeliana. Pero Hegel no hace más que expresar una manera de pensar que en su tiempo ya está ampliamente extendida. Cuando él dice estas cosas a comienzos del siglo XIX, cuenta detrás con toda una línea de predecesores, que son los grandes pseudohistoriósofos iluministas y románticos, que piensan así. Claro, con matices distintos, porque entre los románticos hallamos un mayor espiritualismo de carácter religioso, fuertemente religioso, incluso hasta piadoso, creyente. Un caso curiosísimo, por ejemplo, es el de Joseph de Maistre, que analiza Derrida en la obra. Joseph de Maistre es tenido como uno de los grandes autores de la contrarrevolución francesa. Joseph de Maistre tiene una visión de la historia claramente joaquinista, porque lo que postula es un nuevo cristianismo superador de toda la historia posterior. De hecho, en su juventud fue iniciado en 2 sectas masónicas distintas, conservando muchos elementos del pensamiento iluminista de la masonería. Fíjense que el nombre mismo de iluminismo es ya joaquinista. Y nos lleva a otro contrafuerte de esta mentalidad historicista, que es el gnosticismo. Yo dije que hay que divinizar la historia para sostener esta visión, ¿no? De alguna manera, explícita o implícitamente, pero hay que divinizarla, hay que convertirla en lo absoluto. Algunos lo harán en un sentido panteísta, otros lo harán en un sentido materialista, como Marx. Pero la historia es lo absoluto, porque no hay nada fuera de la historia. La historia es todo. Es el principio y es el fin. ¿Está claro? Ese es el inmanentismo radical del historicismo inmanentizado, o la pseudohistoriosofía inmanentista. Pero tiene que haber alguien que reciba la iluminación para tener esa sabiduría, ¿no? O sea, esa iluminación, como he dicho, o es entendida como un don que viene de lo alto, lo cual no la salva del carácter herético, digo así, ¿no? Pero es entendida en una estructura de relación entre lo natural y lo sobrenatural, o es entendida como una iluminación puramente racional y puramente inmanente a la historia. ¿Está claro? Y esa es la del hombre ilustrado, la del hombre que ha alcanzado la madurez a través del proceso de la historia. ¿Está claro? Es la concepción kantiana, es la concepción hegeliana, es la concepción marxista. ¿Se ve? He mencionado 3 grandes pseudo-historiósofos de los siglos XVIII y XIX. Kant, en su filosofía de la historia, en su tratado de la paz perpetua. Postula una visión de la historia de este tipo. La modernidad, que es la racionalidad auténtica, viene a traer ¿qué? La salvación de la humanidad. ¿Que la opera quién? El hombre mismo. Porque el hombre en realidad se identifica con Dios. Dios no opera sino a través de quién? Del hombre y de la razón humana. ¿Está claro? Y a través del progreso histórico que llega a su tercera y definitiva edad, la edad de las luces, la edad de la madurez racional del hombre y de la humanidad, vendrá el bien de la paz perpetua, por ejemplo. Fíjense. Ahí se ve bien la inmanentización que se opera en categorías
de origen teológico, pero que se hacen seculares, ¿no? La requies eterna de la teología y de la liturgia, el descanso eterno, la paz perpetua, se transforma en un bien inmanente, temporal. ¿Está claro? La paz perpetua entre todos los hombres en la tierra, en el tiempo. Este tipo de secularización e inmanentización de las categorías teológicas se dan todos ellos, ¿sí? Hay pseudo-mesianismo, pseudo-paraíso. O sea, las grandes categorías de la historia se meten en el tiempo bajo una figura o bajo otra figura. Y lo mismo pseudo-profetismo, porque el que trae la iluminación racional es el profeta de la edad definitiva, ¿sí? Se llame Kant, se llame Hegel, se llame Marx, se llame Nietzsche, se llame Foucault o se llame como se llame. ¿Está claro? Es el profeta de la instancia definitiva de la historia. En él se revela la clave de la historia, ¿no? Ahí está la pseudohistoriosofía, ¿se advierte? Pero lo que quise decir en toda esta parte es que esa pretensión sapiencial le viene de su origen, ¿está claro? Porque es un sucedáneo de la visión creyente de la historia, que históricamente deriva de ella y no hace más que distorsionarla y corromperla según una visión deformada. Pero frente a esto, esta sería la primera parte de la clase, ¿no? Tenemos la contemplación creyente de la historia, de la cual todo esto no es más que una desviación. Esto es importante retenerlo, ¿por qué? Porque a veces se dice, bueno, el pensamiento, de todo este pensamiento de estas cosas, de todos estos siglos, XVIII, XIX, nos da un sentido histórico, nos permite ver la realidad histórica. Es al revés. La historia vista auténticamente y sapiencialmente es la historia desde la luz de la fe y desde la sana teología. Esto no es un descubrimiento de algo nuevo, la pseudohistoriosofía, es la corrupción de algo anterior y superior. ¿Está claro lo que digo? Que tiene sentido de la historia, sí, pero el sentido de la historia lo hereda y lo toma ¿de dónde? Y de la tradición cristiana. Claro. ¿Eso se daba en las universidades en Francia? Y en todas. Esas visiones empiezan a circular, no en las universidades, esas visiones, la literatura de estas que compone estas visiones depende de la época que hablemos, pero si hablamos del siglo XVIII, XIX, básicamente la literatura esta es extrauniversitaria y empieza a entrar en la universidad con ciertos autores, digamos, ¿no? Por ejemplo, Kant, en universidades no de gran relevancia universal, ¿no? Lo que pasa es que las universidades, eso es del curso próximo, pero las universidades, a partir de la Revolución Francesa, sufren un corte drástico en su estructura, recordemos que la universidad tradicional en Francia, por ejemplo, deja de existir con la Revolución. Y después se restaura con Napoleón en una mentalidad ya revolucionaria, ¿no? Ahí empiezan en las universidades modernizadas, digamos así, a circular todas estas cosas ampliamente, eso sí. Pero en su origen no es un pensamiento propiamente universitario, digamos. Joaquín de Fiore tampoco enseñaba en ninguna universidad, era un abad cisterciense de Calabria, ¿está claro? No era un profesor de ninguna universidad, de ninguna escuela superior importante de la época, ¿sí? Escribía cosas, es un escritor importante, ¿sí? Es un teólogo que escribe, que compone obras que circulan en su tiempo, ¿no? Ampliamente. Pero lo que importa es ir a la contemplación creyente de la historia. De esto quiero dar un resumen, un panorama nomás, ¿no? Porque es en lo que hay que arraigar para poder, de alguna manera, primero entender de dónde viene esta deformación y segundo, abrirse a la verdadera iluminación, digamos, ¿no? Sí, el concepto de iluminación es un concepto también cristiano.
Hay iluminación, sí. San Buenaventura habla siempre de las iluminaciones que puede recibir el alma, ¿no? Desde la iluminación de la razón hasta la luz de la visión beatífica, ¿no? Ascendiendo por escalas, ¿no? La luz de la razón, la luz de la fe, la luz de la sabiduría teológica, la luz de la contemplación mística y finalmente la luz de la visión beatífica, ¿no? Son iluminaciones que el alma puede recibir de Dios, ya sea por naturaleza, ya sea en el orden sobrenatural. Cuando los santos padres hablan de los reinos de la historia o de las edades del tiempo, hay dos visiones clarísimas, que las resume San Agustín en un parrafito del De Trinitate que voy a leer. En la sexta época del género humano, vino al mundo el Hijo de Dios y se hizo Hijo del Hombre para rehacer en nosotros la imagen de Dios. Nos encontramos en la actualidad en esta sexta época, ora se distribuya por milenios de años en cada período, ora en espacios de tiempos históricos e insignes recordados en las Escrituras Santas. La primera edad, ahora viene la enumeración de cómo llegamos a la sexta, ¿no? La primera edad corre desde Adán hasta Noé. La segunda llega hasta Abraham, o sea, de Noé a Abraham. El evangelista Mateo distingue luego, ahora, estas dos edades, que las toma del Antiguo Testamento, ¿no? Desde Adán hasta el diluvio, hasta Noé, desde Noé hasta Abraham, es decir, hasta la promesa y el inicio de la tradición patriarcal que lleva a la formación del pueblo de Israel. Y ahora siguen las etapas marcadas por la genealogía del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. ¿Sí? Por eso dice acá Agustín, el evangelista San Mateo distingue luego desde Abraham hasta David, desde David hasta la transmigración de Babilonia y finalmente desde allí hasta el parto virginal. Por consiguiente, el nacimiento del Señor, ahí tenemos 5, ¿no? ¿Se ve? Por consiguiente, el nacimiento del Señor inaugura la sexta época que se prolongará hasta el fin oculto de los tiempos. Lo llama fin oculto porque el mismo Evangelio, por boca del Señor, nos dice, no me ha sido dado el decir el día y la hora. ¿Está claro? Es el fin oculto de los tiempos. Bien. Esta es la visión de las 6 edades. San Agustín en el De Civitate Dei dice que junto con la sexta edad corre la séptima. Porque así como el séptimo día de la creación es el día del descanso, hay una séptima edad que es la del reposo de los bienaventurados mientras dura el tiempo. ¿Está claro? Es decir, ya la séptima edad que es la de los que van ingresando en la eternidad, pero mientras dura la historia, ¿no? Esa corre pareja con la sexta, dice San Agustín. Y después vendrá el octavo día, el octavo tiempo, que es el tiempo de la glorificación final de toda la creación, cuando el Señor vuelva. Esta es la visión. Esto lo dice San Agustín, pero aparecen muchos otros padres anteriores y posteriores. ¿Está claro? Pero hay una visión todavía más extendida que esta, que ahora es la que va a decir ahora San Agustín a continuación, en las líneas que siguen. Bajo otro aspecto, el número 6 es figura del tiempo, incluso en su distribución tripartita. Ahora no se trata de una visión en 6 edades o 7, sino en 3. El primer periodo tuvo lugar antes de la ley, o sea, antes de la Torá mosaica, ¿no? El segundo bajo la ley y el tercero bajo el imperio de la gracia. Son las 3 edades que yo dije hace un rato, ¿no? En esta última edad recibimos el sacramento de nuestra renovación, para que, remozados al fin de los tiempos por la resurrección integral de la carne, sanemos de toda lacra corporal y espiritual.
Esta tercera edad, que es la de la ley y de la gracia, tiene como horizonte final en la perspectiva, ¿qué cosa? La resurrección final con la segunda venida del Señor, es decir, la consumación gloriosa de toda la creación. ¿Está claro? No hay otra edad. ¿Está claro esto? Bien. Ya sea la sexta edad, ya sea la tercera edad, en cualquiera de estas visiones, desde San Ireneo de León hasta los santos padres finales, como puede ser San Isidoro, San Juan Damasceno, esa edad que empieza con Cristo llega hasta el fin de los tiempos. ¿Es claro esto? Bien. Esta visión es la que profundizan los grandes teólogos escolásticos. Un gran teólogo del siglo XII, que se llama Ruperto de Deutz, un abad benedictino alemán de una abadía cercana a Colonia, en el Rin, ¿no? Ruperto de Deutz es uno de los más grandes teólogos del siglo XII. Anterior a Joaquín de Fiore, ¿sí? Joaquín de Fiore es del final del siglo y muere a comienzos del XIII. En una obra que se llama De Trinitate et Operibus Eius, es decir, sobre la Trinidad y sus obras, dice Ruperto lo siguiente: la obra de la Trinidad divina, desde la creación del mundo hasta su fin, se divide en tres partes. Tenemos la visión tripartita acá, ¿no? La primera parte abarca desde la emisión de la luz primitiva hasta la caída del hombre. Es otra perspectiva esta. La primera parte es la obra de la creación, ¿sí? Hasta la caída de Adán. Esto tiene antecedentes en la patrística también, ¿eh? Yo dije San Ireneo la primera edad la concibe así. ¿Está claro? San Agustín esto lo pone antes de las edades de la historia, ¿sí? Porque hace empezar el tiempo de la historia después de la caída, es decir, con Adán. ¿Se ve? Desde la creación del mundo hasta su fin se divide en tres partes. La primera parte abarca desde la emisión de la luz primitiva hasta la caída del hombre. La segunda, desde esta caída del primer hombre hasta la pasión del segundo hombre, Jesucristo, Hijo de Dios. La tercera, desde la resurrección de Cristo hasta la consumación del siglo, es decir, hasta la resurrección general de los muertos. Es la visión clásica, que se ve y propia de la fe ortodoxa. Tenemos una primera edad, la de la creación; una segunda, el hombre caído; una tercera, el hombre redimido por Cristo. ¿Está claro? Son las tres edades que menciona Ruperto. La división de las edades en Ruperto es muy teológica, porque la primera división parece estar centrada en la antítesis paulina del primer Adán y el segundo Adán, ¿no? ¿Está claro? Y la segunda, en el tema también paulino, de la resurrección de Cristo y la resurrección de todos los hombres al fin de los tiempos. ¿Se ve? Una visión profundamente teológica, luminosa. Y la primera parte es la obra propia del Padre, la segunda, la del Hijo, la tercera, la del Espíritu Santo. Acá está la apropiación que se hace a las tres divinas personas. ¿Se ve? Digo apropiación, esto es un tema teológico, recuerden, ¿no? Cuando se habla de apropiaciones es porque se le atribuye a una de las personas divinas lo que es común a las tres. Recordemos que hay un principio teológico que dice que todos los efectos ad extra son comunes a las tres divinas personas, son de la Santísima Trinidad. La obra de la creación, la obra de la redención, la obra de la santificación. ¿Quién obra eso? Dios, o sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero podemos apropiar ciertas obras a una de las divinas personas porque tiene relación con alguna propiedad de la persona y nos la da a conocer de alguna manera. Para entender bien esto, los remito a la vida trinitaria de Monseñor Ruta, ¿sí? La vida trinitaria, el tomo violeta de la Santísima Trinidad, ¿sí? Bien.
La primera parte es la obra propia del Padre, la segunda la del Hijo, la tercera la del Espíritu Santo. La edad del Espíritu en Ruperto, ¿cuál es? La que va desde la resurrección de Cristo hasta la resurrección final de todos los hombres, ¿no? ¿Está claro? Es la edad esa es la edad del Espíritu, claro, desde que vino el Espíritu en Pentecostés hasta que el Señor vuelve. Esa es la edad del Espíritu, no la ilusoria tercera edad todavía no llegada de Joaquín de Fiore. Pero del mismo modo que cada una de las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene su propiedad, así también la realización del mundo debe considerarse la acción propia de cada una de ellas. Así al Padre le corresponde la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la renovación de la criatura. Un contemporáneo de Ruperto es Anselmo de Havelberg. Disculpen, acá si tienen una lapicerita, corrijan un error de tipeo, porque dice Haver y tiene que decir Havel. La R ha de ser una L, ¿sí? Es Havelberg. Bien. Anselmo de Havelberg, que es también un autor de la primera mitad del siglo XII, tiene una peculiaridad en su visión de la historia, y es que él vive en el siglo XII, siglo XI, siglo XII, es una época en que se desarrollan muchas nuevas familias de vida religiosa, ¿sí? No voy a entrar en desarrollar eso históricamente, pero entre los siglos XI y XII aparecen los canónigos regulares en múltiples congregaciones, aparecen las primeras órdenes religiosas en sentido propio, como la orden cisterciense, que da el modelo para todas, ¿sí? Aparecen los premonstratenses, los cartujos, ¿sí? Los camaldulenses, fundados por San Romualdo en Italia, ¿sí? En el desierto de Camaldoli, por eso el nombre. Bien. Bien, hay toda una renovación. Camaldulense, ¿sí? No, nada que ver con camándula ni ninguna cosa por el estilo. Bien. Camaldulense. Bien. Son una rama de la familia benedictina que acentúa el aspecto eremítico de la vida monástica, ¿sí? El ideal de los camaldulenses es eremítico. La vida comunitaria es para los que se inician. En la medida que van alcanzando perfección en la observancia de la regla, pueden retirarse a vivir en una ermita solitos, ¿sí? Esa es la idea. Pues los camaldulenses tenían el monasterio donde ingresaban los novicios y permanecían durante a veces toda la vida, porque habría que ver, el abad les tenía que dar permiso para irse a las ermitas, ¿sí? Bien. Pero una orden muy austera, sigue existiendo, los camaldulenses siguen existiendo, ¿sí? El monasterio de San Gregorio al Celio en Roma es de los camaldulenses, ¿sí? San Gregorio Magno, sobre el monte Celio, ese es un monasterio camaldulense. Bien. Basta. Sí, hay un montón de familias religiosas y Anselmo de Havelberg tiene en cuenta esto. Es un tema que a él le es cercano. Bien. ¿Y qué es lo que dice respecto a la visión de la historia? Que en toda esa última edad, que la entiende igual que Ruperto de Deutz, la edad del espíritu, hay una única forma de creer, una sola forma credendi, dice él. Pero puede haber diversas forme vivendi, formas de vivir, ¿no? Y según estas puede haber variedad de épocas, ¿no? Ahí ya está apuntando a otra temática, que es que, bueno, este tiempo largo que va desde la primera venida del Señor hasta su segunda venida, puede tener variaciones. La visión de Anselmo es importante porque sitúa el tema en su lugar. Usted puede hablar de muchas épocas ahí. Tendrá que estudiar la historia, ¿no? Pero él da un principio fundamental. Hay una única forma de creer. La fe es una sola. Desde el principio hasta el fin. La verdad no varía, no cambia, ¿sí? Podrá haber distintas maneras de vivirla, sí. Distintos tipos. Él está pensando en los distintos tipos de vida monástica, de vida religiosa, ¿sí? Podemos decir, podrá haber distintas maneras de vivirla en el orden social, con ciertas variantes, siempre y cuando se respeten los principios que vienen ¿de dónde? De la fe.
porque la fe es una, la forma credendi es una sola. No puede haber transformación en eso, ¿está claro? De nuevo, acá se opone a Joaquín, antes de Joaquín, porque este es anterior a Joaquín también. ¿Por qué? Porque Joaquín dirá lo que yo dije hace un rato, ¿no? Al evangelio temporal le sucederá el evangelio eterno, que todavía no vino. ¿Está claro? A la iglesia no espiritual le sucederá a la iglesia espiritual que está por venir. O sea que la fe es imperfecta, ¿no? ¿Está claro? Viene una nueva y más plena. Estos autores que he mencionado son anteriores a Joaquín. Pero en cambio los grandes santos doctores del siglo XIII lo conocen a Joaquín. Y acá no podemos sino mencionar a los dos mayores, es decir, San Buenaventura y Santo Tomás. ¿Se ocupan del tema? Sí, señor. Y muy bien, por supuesto. San Buenaventura retoma la visión agustiniana con toda claridad y le hace algunos añadidos propios. Pero si uno va al Breviloquio, el Breviloquio es una obra en que San Buenaventura es una especie de síntesis de toda la teología. Una obra breve, Breviloquio se llama, discurso breve, ¿no? Es una síntesis teológica brevísima. La escribió él para los frailes franciscanos, para que tuviesen una base de formación teológica sólida, ¿no? El Breviloquio. En la introducción al Breviloquio hay una parte que se llama de la longitud de la Sagrada Escritura, y dice así: tiene asimismo esta Sagrada Escritura longitud, la cual consiste en la descripción tanto de los tiempos como de las edades, desde el principio del mundo hasta el día del juicio. Describe pues al mundo transcurriendo por 3 tiempos, tria tempora, que son el tiempo de la ley de la naturaleza, de la ley escrita y de la ley de la gracia. Retengamos esto porque lo vamos a encontrar exactamente igual en Santo Tomás, ¿sí? Y es la división tripartita que ya pone San Agustín, ¿no? Ley de la naturaleza, ley escrita, ley de la gracia. Distinguiendo en estos 3 tiempos 7 edades. Ahora agrega el otro que también está en San Agustín. 7 dice, ahora van a ver por qué. La primera de estas corre de Adán hasta Noé, la segunda de Noé hasta Abraham, la tercera de Abraham hasta David, la cuarta de David hasta la transmigración de Babilonia, la quinta desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, la sexta desde Cristo hasta el fin del mundo. La séptima corre con la sexta, que comienza con el reposo de Cristo en el sepulcro hasta la resurrección universal, y entonces comenzará la octava edad de la resurrección. Así es larguísima la Escritura, pues comienza a tratar del exordio del mundo y del tiempo al principio del Génesis y llega hasta el final del mundo y del tiempo al final del Apocalipsis. Añadamos, cosa que solo la Escritura puede hacer, porque el único que tiene la sabiduría de todos los tiempos es Dios. La historiosofía o parte de la revelación o no existe. ¿Está claro lo que digo? O arraiga la revelación o no se da. Porque si hay algo que el hombre no puede tener es historiosofía, es decir, sabiduría de la historia. Porque el plan de la historia es de Dios, no del hombre. Y el designio que se cumple en la economía del tiempo es de Dios. Por lo tanto, lo tenemos que conocer a partir de lo que Dios nos revela. Porque es su plan, no el nuestro. Y esto es el principio fundamental de la historiosofía. En el hombre puede darse cierta historiosofía teológica, sí, siempre partiendo de la revelación. Y también cierta historiología, es otro término que yo puse al comienzo y no lo expliqué. Pero la historiología ya la podríamos ubicar en el plano del conocimiento racional, en cuanto el hombre razonando con su logos acerca de la realidad histórica, es lo que ya decía Tucídides, ¿no? Puede encontrar ciertas constantes en la historia, ciertos principios en los que convergen la variedad singular de los hechos con la naturaleza humana. Y entonces puede haber cosas que sean constantes, cosas que recurran en la historia, ¿no? Y bueno, la reflexión sobre la historia puede dar lugar a que el hombre perciba algunas de estas cosas.
siempre con suma prudencia, con cautela y estudiando la historia con la mayor objetividad que sea posible, ¿no? Que es lo que las visiones pseudo-historiosóficas y pseudo-historiológicas, que también las hay, no hacen, sino que le imponen al conjunto de los hechos históricos ciertos presupuestos o ciertos prejuicios que hay que ver de dónde salen, ¿no? Ahora, San Buenaventura dije que complica un poco esto, y esto lo hace en otra obra, no en el Breviloquio, que es un resumen teológico básico, sino en las Colaciones in Hexaemeron. Las Colaciones in Hexaemeron son una serie de discursos que dio San Buenaventura en la Universidad de París para refutar lo que llamó en el siglo XIII el averroísmo latino, representado por Siger de Valente y Boecio de Dacia, que eran aristotélicos estrictos, que separaban de alguna manera la filosofía de la luz de la fe. Y contra estos hablaron en París nada más y nada menos que San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno, el tercero en llegar. Bien, porque estaba en Alemania, trabajaba mucho, muchas tareas. Y cuando llegó a París Alberto ya se habían muerto los otros dos. Sí. San Alberto era el más viejo de los tres, ¿sí? Pero San Buenaventura y Santo Tomás se murieron cerca de los 50 años y San Alberto Magno llegó a los 80 más o menos, ¿sí? Cuando empieza San Alberto a hablar de los averroístas en París, dice que lo primero que viene a la mente es la muerte de mi discípulo Tomás. Bien. Entonces, bueno, ahora volvamos acá. En las Colaciones sobre el Hexámeron, San Buenaventura complica este tema y habla de distintas divisiones, pero hay una sola que me interesa destacar, y es el tema de las 7 edades, ¿sí? Él lo distribuye en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como una especie de espejo. Él divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tiempo antes de Cristo, desde Moisés hasta Cristo, y de Cristo hasta el fin de los tiempos, en períodos que los toma básicamente del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Pero les encuentra un espejo en el Nuevo. Eso es una especulación que uno diría, está casi hasta alegorizando este hombre, y si uno lee, no voy a leer ese texto. Pero es un intento de subdividir ese largo periodo. Claro, eso es una tentación permanente, ¿no? Porque, claro, ¿y ahí qué pasa? Bueno, pero San Buenaventura siempre permanece en subdivisiones que son de orden puramente accidental, ¿no? No hay nada sustancialmente otro. Y vamos a terminar con Santo Tomás. Santo Tomás trata el tema en varias obras, pero, como de costumbre, Santo Tomás, uno lee una cuestioncita y se aparece todo el mundo ahí en la cuestioncita. Bien. Lo que voy a comentar es el artículo 4 de la cuestión 106 de la primera de la segunda. Recuerda usted que la Suma de Teología tiene primera parte, segunda parte, subdividida en primera de la segunda y tercera parte. Bien, esto es de la primera de la segunda, la cuestión 106, artículo 4. ¿Y qué plantea? Utrum lex nova sit duratura usque ad finem mundi. Si la nueva ley ha de durar hasta el fin del mundo, ¿o no? La ley nueva es la ley de Cristo. ¿Esa ley ha de durar hasta el fin del mundo o no? Es la cuestión del joaquinismo, ¿está claro? Acá se está encarando con los joaquinistas, clarísimamente. Ahora lo vamos a ver. La respuesta dice así. Después voy a ir a las objeciones porque son interesantísimas y iluminan enormemente. Pero la respuesta que da es esta. Respondo diciendo que el estado del mundo puede variar de dos maneras. De una, según la diversidad de la ley. Y así ha sido estatuido que a la ley nueva no le suceda ningún otro estado. Ha sucedido el estado de la ley nueva al estado de la ley antigua como lo más perfecto a lo menos perfecto. Pero ningún estado de la vida presente, o sea, de la vida en el tiempo, puede ser más perfecto que el estado de la ley nueva.
acá está el rechazo de todo joaquinismo, de todo mito de la tercera edad por venir. ¿Está claro? Esto rechaza desde Joaquín de Fiore a todos sus sucesores hasta llegar a los sucesores iluministas, digamos, y románticos de Joaquín de Fiore. Y posrománticos también. Pues nada puede ser más próximo al fin último que lo que inmediatamente introduce al fin último. Esta es la premisa mayor de la que parte su argumento teológico. Nada puede ser más próximo al fin último que lo que inmediatamente introduce al fin último. Fíjense que acá se juega la fe, ¿no? Porque si la venida de Cristo no nos introduce inmediatamente al fin último, si la iglesia establecida por Cristo y los sacramentos cristianos y el evangelio que Cristo ha revelado no nos introducen al fin último, se acabó la fe cristiana. ¿Se advierte? Pero esto es lo que hace la ley nueva. Y dice el apóstol a los Hebreos 10, 19 y siguientes: teniendo pues, hermanos, confianza en el acceso de los santos en la sangre de Cristo, que os ha iniciado en el nuevo camino, accedamos a él. Fíjense que lo que está en juego acá, como dice, es una cita magnífica desde el punto de vista teológico, porque ¿qué es lo que nos aproxima al fin? La sangre de Cristo, dice acá el texto de la Epístola a los Hebreos. ¿Está claro? Es la sangre derramada por Cristo en la cruz la que nos hace inmediatamente próximo el fin. Es su misterio pascual. ¿Está claro? Eso es lo que nos abre el acceso al fin. No hay que esperar ningún acontecimiento posterior superador de este. ¿Está claro? De donde no puede haber ningún estado más perfecto en la presente vida que el de la nueva ley. De otro modo, el estado de los hombres puede variar, había dicho de dos modos, ¿no? El primero, según la ley, es lo que ha comentado. De otro modo puede variar según que los hombres de modo diverso se relacionen a la misma ley, más perfecta o menos perfectamente. Fíjense ustedes, esto es maravilloso. Porque las variedades de la historia en todo ese último periodo, ahora no es hacer periodos, marcar etapas, eso puede ser más o menos interesante, pero siempre precario, opinable, objetable, porque es meterse en el abigarrado, complejísimo mundo de las singularidades históricas. ¿Está claro? ¿Cómo marcar etapas ahí? Y bueno, hay que acotar, hay que restringirse a procesos muy delimitados y estudiarlos bien. Y se pueden marcar algunas etapas, ¿no? Pero acá Santo Tomás dice algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que varía en todo ese tiempo? El modo en que los hombres nos relacionamos con esa ley. Eso sí, es el tema de San Agustín en la ciudad de Dios, el conflicto de las dos ciudades, ¿sí? Los hombres nos podemos aproximar a esa ley, cumplirla más o menos plenamente, separarnos de ella, oponernos a ella. Eso es la otra fuente de variación en la historia, dice Santo Tomás. Claro que sí. Esa es la otra fuente principal de variación en la historia. Y así el estado de la ley antigua frecuentemente fue mudado porque en algunos momentos las leyes fueron óptimamente custodiadas, mientras que en otros fueron abandonadas. Hay que leer toda la profecía del Antiguo Testamento y es así, ¿no? Hay momentos donde el pueblo de Israel se aproxima al cumplimiento de la ley, otros en que se aleja, ¿sí? Así también en el estado de la ley nueva se diversifican, según los diversos lugares y tiempos y personas, en cuanto a que más o menos perfectamente se tengan las leyes, ¿no? Por la gracia del Espíritu Santo. ¿Está claro? Según los lugares, los tiempos y las personas.
Este es un panorama maravilloso de contemplación de la historia, el que está trazando acá Santo Tomás. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hay que contemplar en la historia teológicamente. La variedad de los estados de la ley ya está. Está la ley antigua, está la ley nueva, y la ley nueva dura para siempre, hasta que el Señor vuelva. Ahora, ¿qué otra variedad puede haber? Esta, la que hace el modo en que los hombres nos relacionamos con la ley, de la gracia. La recibimos más o menos plenamente, según los lugares, los tiempos, las personas. Pero no ha de esperarse que exista algún estado futuro en el cual se tenga una gracia del Espíritu Santo más perfectamente que la que se ha tenido hasta aquí. Esto va directamente contra Joaquín, ¿sí? Dice, al comentar este texto, Henri de Lubac, acá cae la espada rigurosa, dice, sobre Joaquín de Fiore. Y es así, está clarito esto, ¿no? No se ha de esperar ninguna otra perfección mayor de la gracia del Espíritu Santo. Máxima en relación a la recibida por los apóstoles, que fueron depositarios de las primicias del Espíritu, esto es, en el tiempo de su mayor abundancia, como dice la glosa a Romanos 8:23. Santo Tomás en otros textos hace hincapié en esto. También comenta de Lubac que eso es una especie de palazo a cierta tendencia que tenían los franciscanos ya en el siglo XIII a poner la figura de San Francisco a la par de los apóstoles. Y Santo Tomás dice, existen en nuestros días algunos que se entusiasman con santos recientes y los ponen al nivel de los mismos apóstoles. Eso es inaceptable y es impío. Y lleva razón. Porque desde el punto de vista teológico, aún en el ámbito hagiográfico hay una estructura que respetar, ¿sí? Usted no puede poner a nadie al nivel de la Santísima Virgen María, no, señor. Ni de Juan el Bautista tampoco, ni de San José, ni de los apóstoles, por santo que sea, ¿sí? Porque fíjense que esas, podríamos llamarlas desmesuras, en principio, que pueden derivar eventualmente en cuasi idolatrías de algún santo particular, pueden dar lugar a una forma de joaquinismo también. ¿Por qué el joaquinismo circuló entre los franciscanos de los siglos XIII y XIV? Porque entendían que con San Francisco y con la orden franciscana había llegado una nueva edad de la historia. Ah, no, mijo, no. Los San Francisco y la orden franciscana son una cosa buenísima, pero no inician ninguna edad de la historia, y mucho menos la verdadera edad del espíritu. ¿Está claro? Bueno, ese fue un tema complicado. Lo que se llama el espiritualismo franciscano tiene esta desviación y tuvo que ser severamente corregido. El propio San Buenaventura se encarga de eso, como general de la orden, ¿sí? Porque en tiempos de San Buenaventura estaba revuelto el avispero, ¿sí? Y él lo hace en general para que salve ese problema, ¿sí? Entre otros. Y aún no, sí, franciscanos u otros, ¿sí? Digamos que después de los franciscanos, Joaquín de Fiore no era franciscano, pero interpreta la reforma cisterciense a la que él pertenecía como el inicio de la nueva edad, ¿sí? Y después vienen otros, no hace falta que nombremos, pero si usted identifica su propio movimiento con la última edad de la historia universal, estamos en pleno joaquinismo desbocado, ¿no? ¿Sí? No hace falta llegar hasta ahí, pero puede haber deformaciones, que es lo que critica Santo Tomás. La plenitud del espíritu está, la mayor abundancia está al comienzo, ¿no? Esto es importantísimo también, que inspira un espíritu de reverencia a los antiguos, ¿no? Que es lo común de toda la tradición escolástica y de la buena tradición cristiana. Ya termino. Ahora, para terminar, voy a decir solamente una cosa que dejé, porque me parece que es más clara ponerla ahora, que es el punto E de la parte 1. Uno puede plantearse por qué el joaquinismo ha tenido tanta permanencia estructural. Bueno, hay raíces humanas, claramente, ¿no? Pero desde el punto de vista teológico uno puede contemplar esas raíces humanas en una perspectiva más profunda. Y yo partiendo de las virtudes teologales he puesto ahí, primero, el joaquinismo implica una desesperanza, en el sentido de la esperanza teologal,
Porque la esperanza teologal está puesta en la bienaventuranza eterna. El objeto formal de la esperanza es Dios como fin último que ha de ser alcanzado por su gracia. Por eso es confianza en la gracia de Dios que nos lleva hacia Él. ¿Está claro? Hacia Él. No hacia el tiempo en que vivimos como concibiéndolo como si fuese la felicidad última de la humanidad. ¿Se entiende? Ahí hay una desesperanza en el sentido de que en lugar de tener puesta la esperanza suprema en el más allá, se la tiene puesta en el más acá. Eso es clarísimo en todo el inmanentismo pseudo-historiosófico. Pero además de eso, hay una desubicación de la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza ahora se pone en el tiempo, ¿no? Y eso genera el espíritu de frustración que nos invade por todos lados en los tiempos recientes, ¿no? Es decir, si usted pone la esperanza en el mundo y en el tiempo, se va a ver defraudado necesariamente, lo quiera o no lo quiera. ¿Sí? Segunda cosa, y entonces tendrá que inventarse una esperanza nueva, ¿sí? Y es lo que pasa, ¿no? Cuando usted puso la esperanza aquí abajo, tendrá que ir corriendo el horizonte de la pseudoesperanza cada vez que fracasa su meta, ¿no? Bueno, es la revolución, sí, pero la revolución esa es el inicio de la revolución, la verdadera todavía no vino, y bueno, no, esta no fue, pero ya la estamos armando. Bien, espere que ya viene. Lo segundo, es un desgarramiento entre fe y esperanza y una pérdida de fe también, el joaquinismo. ¿Por qué digo que es una pérdida de fe? Y clarísimamente, si uno va al texto de Santo Tomás, esa presentación vigorosa que hace del acceso a Dios a través de la sangre de Cristo, ¿no? Eso es el misterio cristiano. Y en el joaquinismo el misterio cristiano se diluye. No hay fe en el misterio. ¿Está claro? La fe parece estar puesta en una renovación de la vida cristiana de la que yo participo, ¿no? Esto que hacemos ahora es el objeto de la fe. No Cristo Jesús, Redentor del mundo, que es la instancia definitiva de la salvación. Y por último, hay una referencia egocéntrica y una falta de caridad. Porque en todo el joaquinismo hay una mentalidad de autoexaltación, ¿sí? ¿Está claro eso? Hay una especie de amor propio desviado, ¿no? Que nos aleja del auténtico amor a Dios y del auténtico amor de Dios para con los hombres. Porque cualquier cosa que nos desvíe de advertir la centralidad de Cristo en la historia nos aleja de la caridad. No cabe duda de eso. Y he puesto 3 proposiciones que las voy a leer simplemente porque serían la conclusión general de este curso, ¿no? Primero, la categoría Edad Media es ideológica, esto es inobjetiva y deformante de la recta visión de la historia, con complejas y profundas raíces. Eso es lo que he tratado de exponer en las 3 primeras clases, terminando hoy, ¿no? Segundo, la categoría Edad Media tiene vastas proyecciones y profundas consecuencias en la mentalidad presente, fuera y dentro de la Iglesia. Esto también quiero destacarlo en la conclusión, porque ese joaquinismo no solo circula fuera de la Iglesia, yo había hablado del iluminismo kantiano, el historicismo hegeliano, el historicismo marxista, materialista, pero esas mentalidades están inficionadas en la Iglesia hasta grados insospechables, de manera tal que también funcionan dentro nuestro. Y hay pseudoespiritualismos también al modo joaquinista. Claro que sí. La idea de que la modernidad es una instancia superadora de todo el cristianismo anterior. Las interpretaciones del Concilio Vaticano II como revolución religiosa superadora de todo lo anterior y de toda la historia de la Iglesia. Eso es joaquinismo, que clama al cielo. Es pseudoespiritualismo. Incluso hablar del concilio como un nuevo Pentecostés, lo cual es una expresión rayana, no en el joaquinismo, pero sí en una deformación de la visión de la historia, porque no puede haber otro Pentecostés. Usted podrá reconocer en tal o cual auténtico, santo, sabio de la Iglesia, un don especial del Espíritu Santo, una efusión del Espíritu, sí, con cautela y
siempre parsimoniosamente, ¿no? Pero no atribuir a una edad de la historia de la Iglesia el ser un nuevo Pentecostés, porque eso también, por lo menos, huele a joaquinismo. Y por último, tercero, la mostración de la problematicidad de la categoría exige una determinación intelectual y una consecuencia práctica. O sea, una vez que uno se ha dado cuenta que es una categoría problemática, ¿no? Eso exige un discernimiento en la inteligencia, es decir, si hablar así y pensar así no corresponde a la realidad objetiva, bueno, uno tiene que hacerse cargo de eso, y eso implica consecuencias prácticas, ¿no? Usted puede decir, no, yo creo en la Edad Media, porque yo soy iluminista. Perfecto, bien, entonces usted hable de Edad Media, ¿sí? Ahora, si no, ¿por qué hablar en esos términos? Que son términos que oscurecen y confunden más que aclarar. ¿Se entiende? Pero se usa. Lo que se usa no es criterio de verdad. ¡Ay, no! ¿Qué quiere que le diga? ¿Y cómo le digo a alguien? Sí, bueno, esto es una obra de arte de la Edad Media. No, mijo, no es de la Edad Media. Fíjese que esto mismo nos pasa acá en el tema que acabo de considerar. Las visiones de la historia que yo he presentado, la pseudohistoriosófica y la que es contemplación creyente, parten de autores que son ¿qué? Y son autores cristianos del siglo XII, XIII. ¿Qué es lo medieval? ¿Pensar como Santo Tomás o pensar como Joaquín de Fiore? Y mire, son prácticamente contemporáneos, ¿qué quiere que le diga? ¿Sí? ¿Qué es lo propio de la edad? No hay edades en ese sentido. ¿Se ve? Y decir que esto o aquello es medieval, esto o aquello otro es moderno, es distorsionar las cosas. El mismo Santo Tomás, en una de las respuestas a las objeciones, no hace alusión a Joaquín de Fiore como la raíz de ese modo de pensar, sino a espiritualistas anteriores, como por ejemplo Montano. Y también los maniqueos, que entendían que en Mani había venido el Espíritu Santo. ¿Está claro? Los montanistas son una secta del África septentrional que era importante en la época de San Agustín y a la que San Agustín refuta, ¿sí? Tertuliano, un siglo antes, había sido montanista, ¿sí? Montano se presentaba a sí mismo como aquel en quien había venido el Espíritu Santo. No vino con los apóstoles, vino a mí. ¿Está claro? Bien. Son predecesores de Joaquín. Entonces, ¿qué es un error del siglo XII? ¿Es un error medieval? No, tampoco. ¿Ve? No. Esto implica, bueno, entonces tenemos que periodizar la historia de otra manera. Y bueno, sí, claro, sí. Pero primero que nada hay que advertir que hay un sujeto histórico, yo lo dije en otra clase anterior, que es eludido completamente cuando se habla de edad antigua, edad media, moderna, que es la cristiandad. Y no se habla de etapas de la historia de la cristiandad, porque la cristiandad como sujeto histórico se la anula, se la aniquila. Esos pueblos que han fundado toda su vida social en la fe cristiana forman un sujeto histórico real. La cristiandad bizantina, la cristiandad latina. Cuando usted habla de edad antigua, edad media, edad moderna, el sujeto no sabe quién es la humanidad entera, lo cual es un dislate, ¿sí? Un despropósito. Es historia universal eso. Abarca desde los maoríes y los hotentotes del África sudoccidental hasta la China. No, ¿qué tiene la China con lo que usted llama Edad Media? Absolutamente nada, mire. ¿Está claro? Y con lo que llama Edad Moderna, tampoco. Entonces no son categorías de la historia universal, no son categorías tampoco de la historia de ¿de qué humanidad? De la humanidad occidental. ¿Qué es eso? ¿Qué sujeto histórico es ese? Un sujeto histórico concreto es la antigua Grecia, el Egipto faraónico, la civilización mesopotámica, la civilización cristiana de Europa, la cristiandad que Europa traslada a América. Esos son sujetos históricos concretos que usted puede periodizar. A veces para hablar casi es inevitable usar el epíteto, porque si usted quiere hacer alusión a cierto autor y sabe que el otro está pensando que es un medieval, dice, bueno, el fulanito de un autor de la Edad Media. Pero, ¿cómo? Acá habría muchas cosas, pero ¿cómo diferencio yo en cualquier aspecto, ¿no? La historia de la literatura, la historia de la filosofía? ¿Quién es medieval? El que es teocéntrico. ¿Qué sé yo? ¿Y qué quiere decir eso? Entonces Aristóteles es un medieval. O
Leibniz y Descartes son medievales también, y cualquier filósofo católico del siglo XX es un medieval, y porque no puede ser sino teocéntrico, ¿qué va a ser? Si es cristiano. ¿Se da cuenta? No son criterios historiográficos, claro, eso es lo que quiero decir. Bueno, espero que el curso sirva para reflexionar, porque esa es la finalidad, ¿sí? Y si en alguna manera puede iluminar en relación con este discernimiento y esta cuestión práctica del uso del lenguaje historiográfico o pseudohistoriográfico, me parece que se justifica el cursito que hemos hecho, ¿eh? Muchas gracias.